Buen día. Hoy vamos a revisar la actividad integradora número 6 de este módulo 2, correspondiente a la semana 3. Esta actividad es la reseña. Para realizar esta actividad, te recomiendo que revises los recursos de esta semana, especialmente qué es el comentario, pasos para realizar un comentario, pasos para elaborar una reseña, reseñas de textos y qué es la reseña. En Pasos para elaborar una reseña tienes una pequeña secuencia que te puede ayudar a organizar tus ideas antes de empezar a escribir. Ahora vamos a la tarea. En esta tarea vamos a redactar un documento en un procesador de textos donde vamos a hacer una reseña comparando dos artículos que tratan sobre el mismo tema. El primero se llama Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts, que es un artículo del Universal. Aquí está el enlace y este es el artículo. Ten en cuenta que algunas veces este artículo no aparece completo y que es necesario dar clic en la sección Leer más para poder leer el artículo completo. El otro artículo es de Montserrat Muñoz y se llama Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT. Este es el artículo. Una vez que hayas leído los dos artículos, vas a ir a tu procesador de textos y en primer lugar, además de poner tu nombre y el grupo, tu nombre, tu grupo y los otros datos de identificación a tu tarea, vas a realizar un cuadro en el que hagas un análisis de los dos archivos. Entonces, este es el cuadro como está sugerido en la tarea, pero también tú puedes organizar o darle los colores que tú necesites para que quede más claro para ti. En este cuadro vamos a analizar todos los elementos de ambos artículos por separado para después poder escribir nuestra reseña. Es muy importante que logres identificar la introducción del texto, que es lo que te invita a leerlo o lo que nos pone en contexto sobre lo que va a pasar adelante. Después, el desarrollo, que es la parte que tiene el contenido completo y donde se argumenta o cuenta la historia con más detalle. Finalmente, que identifiques la conclusión, es decir, la parte que cierra el texto y que nos plantea una opinión o postura frente a él. Después de eso, vas a analizar el título, el lenguaje que se emplea, si te es fácil o difícil, si te parece correcto y comprensible y por qué. Los datos que muestran, por ejemplo, estadísticas, gráficas, datos duros o números que nos hablen de la situación que nos presentan y cuáles son. Y después vas a identificar la idea principal y cómo se desarrollan a partir de ellas las ideas secundarias. Finalmente, vas a identificar qué aciertos o qué cosas buenas crees que tiene cada uno de los artículos y vas a justificar por qué. Puede ser el lenguaje, puede ser el título, puede ser cualquiera de los elementos que hayas analizado o algún otro que no esté ahí, pero que se encuentre en cada uno de los artículos. Entonces, cada columna corresponde a un artículo y así vas a poder compararlos más fácilmente. Una vez que tengas resuelta esta columna, vas a escribir tu reseña comparativa. Entonces, es muy importante que también en tu reseña exista una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero recuerda que la reseña debe ser un texto completo. No vamos a separarlo por partes, sino que vamos a tratar de que cada uno de estos párrafos se vaya hilando con el otro. Entonces, la introducción, por ejemplo, podría ser: el Universal publica el artículo, y aquí está el nombre del artículo, mientras que la agenda informativa del CONACYT nos cuenta que, y este es el artículo. La introducción debe de tener los datos bibliográficos de los dos artículos para que sepamos cuál es cuál. Y después, en mi caso, yo pondría algo como: en esta reseña comparativa veremos que, y ahí se hace una pequeña introducción, como te comentaba antes, una invitación o un contexto de lo que va a pasar más adelante. Después vamos a incluir dos párrafos, uno por cada uno de los artículos. En este caso yo estoy poniendo primero el del Universal y después el del CONACYT,
pero no es necesario que sigas este orden, puede ser en el orden que tú quieras. Este párrafo debe de ser de entre 8 y 10 líneas por cada uno de los artículos, es decir, cada uno de estos dos va a tener esa extensión, y ahí tenemos que escribir cuáles son las ideas principales del texto. Entonces, para poder desarrollar más esto, también nos podemos preguntar en qué está poniendo mayor atención en el artículo o el autor o autora del texto. ¿Qué es lo que destaca? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Es decir, cómo se van construyendo estas ideas principales y qué otras ideas hay alrededor de estas. Es muy importante que lo hagas para los dos, cada uno por separado en un párrafo. Una vez que tengas tus dos párrafos, uno sobre el artículo del Universal y el segundo sobre el CONACYT, vas a hacer un tercer párrafo que será la conclusión. Entonces, por ejemplo, yo estoy empezando. Después de la lectura de ambos artículos, creo que esta es la parte en donde vamos a exponer nuestra opinión y donde vamos a contar qué nos pareció el artículo, qué nos gustó o nos disgustó, qué nos pareció de la forma en que se aborda el tema en cada uno de ellos y cuál recomendarías leer y por qué, o cuál no recomendarías leer y por qué. Aquí también vamos a usar entre 8 y 10 renglones para escribir esta conclusión. Recuerda incluir tus referencias y revisar la ortografía de tu reseña. Una vez que tengas esto, tendrás lista la actividad integradora. Es muy importante para esta actividad también que revises el recurso de plagio. Muchas veces incurrimos en el plagio no porque queramos robarnos el trabajo de otros, sino porque no nos damos cuenta de que no estamos haciendo las referencias adecuadas. Entonces, te invito a que leas a profundidad este documento y que tengas en cuenta todos estos detalles para que tu trabajo pues tenga una buena calificación, una buena presentación y tenga la información necesaria para que no haya ningún problema con el asunto de plagio. Durante esta semana te recomendé algunos ejemplos de reseña, por ejemplo, la reseña de Coco, para que puedas darte una idea de cómo se escribe una reseña y qué elementos contiene. Esta es una reseña del New York Times. Y también, para ver un poco esto de la reseña comparativa, una reseña del primer debate presidencial de México del 2018, donde vemos cómo se exponen algunos de los argumentos y se comparan los argumentos de los candidatos. Bueno, espero que este video te haya servido y recuerda revisar no solo los recursos para esta actividad, sino todos los recursos. Muchas gracias. Hasta luego.